El granero solía ser el lugar donde encontraba consuelo en la soledad, pero una noche, un encuentro casual con nuestro caballo cambió repentinamente, haciendo que pusiera en duda mis creencias sobre la confianza, los límites y mis anhelos más profundos. Aunque pueda resultar extraño, debo admitir que todo comenzó de manera inocente, al menos así me decía al principio. Mientras mi marido se encontraba de viaje por motivos laborales, en casa reinaba un ambiente de calma y soledad abrumadores. Buscando consuelo, me encaminé hacia el granero, tal como había hecho en numerosas ocasiones anteriores. Orión, nuestro espléndido corcel de color castaño, siempre había sido un bálsamo reconfortante, una fuente de tranquilidad en mi cotidianidad. Sin embargo, en esa tarde se percibía una sensación distinta, una transformación que resultaba inexplicable. En el interior del granero, traspasé un umbral que jamás imaginé cruzar, uno que borraba las fronteras de la confianza, la fidelidad y mi percepción de nuestra conexión. Nuestra rutina diaria, tanto la de mi esposo como la mía, siempre había sido predecible y cómoda. Él dedicaba largas horas a su empleo en la compañía, a menudo desplazándose por asuntos de trabajo, mientras yo me quedaba en el hogar. Habíamos construido una vida juntos, llena de momentos diarios, cenas, tranquilos fines de semana y largas noches viendo la televisión. No obstante, detrás de esa apariencia, algo parecía estar faltando. No era algo concreto que pudiera identificar. Al momento, aunque con el transcurrir de los días, la distancia entre nosotros parecía aumentar. En esos instantes, encontraba protección en nuestro fiel corcel. En nuestra finca, siempre contamos con caballos, en un terreno apartado de la ciudad, un lugar tranquilo donde encontraba paz. El granero, en buen estado, se alzaba en el centro de un terreno que se extendía como un remanso de tranquilidad. A mi marido le encantaban los caballos y podía percibir cómo le brindaban una sensación de tranquilidad, aunque nunca parecieron ser más que una afición sencilla para él. Desde mi perspectiva, esos seres representaban una conexión con algo más significativo, una forma de evadir la monotonía cotidiana. Solía frecuentar el granero con regularidad. Mi labor consistía en cuidar de los caballos y disfrutar de su agradable compañía en los momentos en los que mi marido no se encontraba cerca. De esta manera se inició mi vínculo con Orión. Tengo fresco en la memoria el momento en que ingresé al granero sin compañía, ya que mi esposo estaba ausente en uno de sus viajes de trabajo. El frescor del ambiente se mezclaba con el olor a heno y tierra que inundaba mis narices. En el establo, erguido, se hallaba un majestuoso corcel de nombre Orión. Su aspecto era magnífico, con un brillante pelaje de color castaño que resplandecía a la luz de la tarde que entraba por las ventanas del granero. Tenía unos ojos de un tono marrón intenso y rebosantes de vida. Parecía que me miraban con interés. Jamás había estado en proximidad con él anteriormente. Siempre había sido el fiel corcel de mi marido, pero en esa ocasión sentí una atracción inusual. Sentía una profunda conexión emocional con Apolo, una sensación de compañía y entendimiento mutuo. Permanecí de pie al lado de la entrada del establo, reflexionando por un instante mientras lo contemplaba. Inclinó la cabeza, y sus orificios nasales se ensancharon al aspirar el aire que me rodeaba. Con prudencia me acerqué lentamente. Saludé con delicadeza, hablando en voz baja, apenas audible. Al pronunciarlas, las palabras me parecieron inusuales al salir de mi boca. Sin embargo, sentía una fuerza interior que me incitaba a dirigirme a él como si pudiera comprenderme, por motivos que no lograba explicar. Experimenté una sensación de confianza inmediata por parte de él. Orión, su nombre, parecía notar mi vulnerabilidad, al igual que yo notaba la suya. En los días que siguieron, comencé a dedicar una mayor cantidad de tiempo al establo. Cada vez que mi marido partía,
solía acudir a ver a Orión, cepillándole el pelaje, cuidando de sus cascos, y en ocasiones me quedaba a su lado en la tranquilidad del establo. Aunque no puedo asegurarlo completamente, cada vez que compartía su compañía, comenzaba a sentir una gran calma, una liberación emocional que había anhelado por mucho tiempo. Así pasaron las jornadas. Las ausencias de mi marido se prolongaban y cada vez me sentía más cercana a Orión. Parecía comprender mis emociones guardadas. Estar cerca de él me reconfortaba. Al armarlo, sentía como si escapara hacia un universo donde lo único relevante era el momento presente. La cadencia de su galope se transformó en mi santuario, el viento acariciando mis cabellos. El sonido de los cascos debajo de mí era algo totalmente desconocido. No obstante, un día todo dio un giro inesperado. Al principio no hubo ninguna situación dramática, solo un instante de tranquilidad en el granero. Después de dedicar la tarde a armarlo, al volver para desarmarlo, algo en mi interior me impulsó a permanecer. No deseaba marcharme. Me resultaba imposible dar razones. A pesar de todo, sentía un anhelo singular en mi ser que no podía pasar por alto. Al pasar la mano por el suave pelo de Orión, sentí una cálida sensación que nos unía de manera más intensa que la conexión que habíamos creado en las semanas anteriores. Sin dudarlo, me aproximé hacia él, extendiendo mis manos más de lo que acostumbro. Su postura parecía inclinarse hacia mi contacto, su cuerpo reaccionando a mis acciones de una forma sorprendente. Al principio la situación fue sutil y requirió un ajuste en su postura, lo cual generó una conexión especial entre nosotros, una complicidad que percibí de inmediato. En ese instante, me di cuenta de lo singular que puede ser, lo increíble que puede parecer para aquellos que no han experimentado eso. Sin embargo, lograba sentir la esencia de Apolo en cada rincón de mi ser. Parecía haberse convertido en una parte de mí, donde sus ideas se fusionaban de manera misteriosa con las mías. No se trataba de deseo sexual, al menos no al comienzo. Sin embargo, existía una tensión, una energía innegable que llenaba el aire cada vez que nos encontrábamos. Intenté ignorarlo y sofocarlo, pero no podía evitar sentirlo constantemente, una y otra vez. Cada vez que mi marido se marchaba, encontraba en el establo un refugio de paz y compañía junto a Apolo. Las noches en soledad en la residencia se volvían cada vez más gélidas y desoladas. Mientras me encontraba sentada en completo silencio, atendía al sonido del viento afuera, aguardando el retorno de mi esposo. A pesar de su presencia en el hogar, la sensación de separación entre nosotros se intensificaba. No conseguía entablar conversaciones con él de la misma manera que lo hacía con Apolo. No lograba entender ni mis momentos de silencio, ni mis requerimientos. No obstante, Apolo entendía sin tener que decir nada. Al final de una jornada agotadora, regresé al establo esa noche sin poder evitar sucumbir a la tentación que había estado intentando evitar y desviando mi atención hacia otros asuntos. Sin embargo, la incomodidad en mi pecho se hizo inaguantable. Apolo aguardaba mi llegada. Me dirigí de inmediato al lugar, sin titubear, ahora con total certeza. En la oscuridad reinante, la única fuente de luz en el granero era el tenue brillo de la luna que se colaba por las rendijas de las paredes. Apolo se encontraba en el lugar, esperando con calma, como si hubiese estado aguardando mi llegada constantemente. Su mirada, firme y decidida, era palpable para mí. En ese instante permanecí inmóvil, inhalando la brisa de la noche, intentando tranquilizar mi corazón que latía con fuerza. En ese preciso momento, ocurrió. No tengo certeza de la razón, pero en el instante en que decidí acariciar la cabellera de Apolo, algo cambió en nuestra conexión. La unión había superado lo sentimental. Su profundidad era mayor. En un instante, me percaté de que había rebasado un límite.
Retrocedí, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cuestionándome mis acciones recientes y mi decisión. Sin embargo, la realidad era que no tenía intención de parar. En ese momento me resultaba imposible pasar por alto la conexión especial que existía entre Apolo y yo, aunque no entendiera completamente su origen. Algo que se había arraigado en mi interior y resultaba imposible ignorar. La duración no fue breve. Su intención era seguir adelante. Era el comienzo de algo de lo que no podía escapar. Cada día que pasaba, esa situación se hacía más fuerte. Mientras mi marido seguía fuera por motivos laborales, me encontraba volviendo al establo repetidamente. No sabía qué nombre ponerle. Lo único que tenía claro era que no podía mantenerse alejado. Sin embargo, el relato todavía no había terminado. En aquel instante, al atravesar la frontera por vez inicial, pensé que había errado. Me imaginaba que sería algo completamente especial. Sería motivo de pesar. Lo ocultaría en lo más hondo de mi ser, anhelando que jamás saliera a la luz. Traté de persuadirme de que simplemente me encontraba desorientada, de que la falta de compañía en mi vida había afectado mi capacidad de razonar. Sin embargo, esa fue la dificultad. No se trató de una equivocación. No hubo error. Se convirtió en algo imprescindible. Una urgencia intensa, que se fortaleció con cada vez que iba al granero. Apolo era más que un caballo en la finca. Se convirtió en un símbolo de serenidad y estabilidad en mi vida. Aun cuando no estaba a su lado, su compañía me acechaba constantemente. Durante los momentos de calma en mi jornada, cuando me encontraba a solas en casa, mi mente se llenaba de pensamientos sobre él. La manera en que resplandecía su pelaje bajo la luz solar, observando el movimiento de los músculos debajo de su piel mientras se movía. Casi podía percibir el calor emanando de su reacción hacia mí. El tiempo que pasaba con Apolo se convirtió en una fuente de consuelo, un espacio donde podía relajarme y reflexionar. No solo era cuestión de estar cerca. Lo que me cautivaba de la física era el silencio que se generaba, ese vacío que existía entre las personas. Su forma de expresarse parecía transmitir un mensaje más potente que lo que decía con palabras. Apolo lograba que me sintiera reconocida, comprendida y anhelada sin necesidad de decir ni una sola palabra. Era consciente de ello. Lo percibía. Cada año, cada mirada transmitía una conexión especial entre los dos. Fue bastante. Mi cuerpo se veía invadido por una intensa sensación de calor que me resultaba imposible controlar, a pesar de mis intentos por racionalizarla y recordarme que era absurda, que estaba sola y que necesitaba calmarme. A pesar de ello, continuaba volviendo al establo. No era debido a la partida de mi esposo. Antes, él solía ausentarse con frecuencia por motivos laborales. Sin embargo, yo tenía la oportunidad de disfrutar de mi propia vida. Habría tenido la opción de salir con amistades, dedicarme a mis hobbies o regresar a mi empleo. Sin embargo, la realidad era que no sentía afecto por ninguna otra persona. No quería estar rodeado de gente. No deseaba ocupar el vacío con algo sin importancia. Mi deseo era estar con Apolo. Después de la transformación que ocurrió entre nosotros esa noche, me resultó imposible conciliar el sueño. Después de una semana de ausencia, mi esposo finalmente regresó a casa. A pesar de mi felicidad por su regreso, una sensación de vacío persistía en mí cuando compartíamos la cama esa noche. El constante aliento resonaba y aumentaba la confusión en mi cabeza. Me resultaba imposible enfocar mi atención en la cadencia de los movimientos de Apolo, ni en la temperatura de su cuerpo. En mi cabeza, todo se repetía como una película que no paraba de reproducirse. Bajo el suave brillo lunar, el campo quedaba iluminado, y por un momento
Me vi en una encrucijada entre mi vida junto a mi esposo y la conexión desconocida que empezaba a surgir con Apolo. Regresé de la granja hace varias horas. Sin embargo, aún sentía un cosquilleo en todo el cuerpo. Aún sentía la resonancia de lo sucedido en mi piel. La aparición de Apolo daba la sensación de estar suspendida en el ambiente, como si hubiera una energía intensa entre nosotros. Un ritmo único que me mantenía cautiva. Hice el intento de dividirlo, pero no me dejaba hacerlo. La situación no permitía escapatoria. Al regresar al lecho, me movía con parsimonia, como si me hallara en un estado de ensoñación. Mientras la tormenta se acercaba, mi esposo dormía plácidamente, ajeno a todo, con su espalda hacia mí y su respiración tranquila como única compañía. En mi interior se podía sentir claramente la ausencia de palabras entre nosotros. Siempre confié en el amor que teníamos juntos, pero ahora siento que la falta de conexión emocional que solía percibir se ha alejado. Ignorar la situación se había vuelto una labor que resultaba imposible. Mi marido era una persona honorable, no merecía lo que pasó, aunque en ese momento no me importaba en absoluto. Al día siguiente, estuve pendiente de la oportunidad. Mi marido había planeado una reunión con un compañero, lo que resultó en que me quedara sola una vez más. Envuelta solo por los sonidos que reverberaban en la vivienda y los murmullos de los campos aledaños, me hallaba desorientada, sin saber qué era lo que me impulsaba. Puede que fuera la intensidad con la que Apolo me observaba cada vez que coincidíamos, o quizás solo se trataba de la irresistible atracción de un anhelo que había luchado por contener durante mucho tiempo. No tuve ninguna vacilación. En cuanto me enteré de la partida de mi esposo, me dirigí velozmente hacia el granero, como si algo dentro de mí supiera que debía seguir adelante sin detenerme. No podía parar, de ninguna manera. En ese momento me topé con Apolo aguardando por mi presencia. Siempre lucía un pelaje suave y sus músculos se percibían debajo de su piel al voltearse hacia mí. Cuando nuestros ojos se cruzaron, pude notar que expresaban el mismo anhelo que sentía en mi interior. No hice referencia a nada. Las palabras ya no parecían necesarias. Al acercarme a él, sentí cómo mi respiración se volvía más superficial. Mi corazón latía con intensidad. Mis manos temblaban al tocarlo. Y al rozar su cabello, una corriente eléctrica recorría todo mi ser. No pude expresarlo con palabras, pero sentía como si todos los nervios de mi ser estuvieran vibrando, cada parte de mi ser resonando con su presencia. El dulce sonido de Apolo me incitó a acercarme sin vacilar. Acariciaba su suave pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo en mis manos. La sensación me ponía la piel de gallina, y todo a mi alrededor parecía desvanecerse a medida que me sumergía por completo en ese momento. No comprendía lo sucedido, pero no quería afrontarlo. No tenía intención de hacer una pausa. Era imposible hacerlo. En el silencioso granero, solo se escuchaba la suave respiración de Apolo, el roce de su melena al ser acariciada por mis dedos y la creciente tensión que se formaba entre nosotros, tornándose cada vez más evidente y opresiva. Me acerqué aún más, pegando mi cuerpo a su lado, percibiendo el calor que desprendía. Sentía su calor penetrando en mi ser. Era imposible alejarme. No quería hacerlo. Apolo cambió de posición y volteó la cabeza para rozar mi cuello, exhalando su aliento tibio sobre mi piel. Una ola de calor recorrió mi cuerpo al experimentar una sensación que me tomó por sorpresa. Quería algo adicional. Al decidirlo, levanté mi mano para acariciar su cara, mis dedos acariciando su boca. Fue en ese preciso momento cuando sucedió. Apolo se inclinó, sus fosas nasales se abrieron, y estoy segura de que percibí su pulso vibrando al unísono con el mío. Durante un instante,
Todo daba la sensación de estar detenido en el tiempo. El universo más allá del granero desapareció. Desconozco lo sucedido a continuación. El punto en el que se difuminó la frontera se me escapa. De pronto, ya no permanecía en ese lugar. Me aproximaba a su figura. Mis manos adoptaban movimientos inexplicables. La impresión que me causaron sus músculos al contacto me dejó sin palabras, y no pude resistirme. Quedé desorientada, completamente absorbida por la situación. Todos mis impulsos internos ansiaban algo adicional, algo indescriptible. No había forma de retroceder. Después, de forma abrupta, me percaté de que había traspasado un límite, tal como había empezado. En el granero, el silencio era interrumpido por el sonido de mi respiración entrecortada, mientras mi pecho se elevaba y descendía rítmicamente. Sentí que su calor corporal invadía todo el entorno a mi alrededor, haciéndome sentir desprotegida y frágil. Tras la separación, mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho, mientras mi cuerpo temblaba ante las consecuencias de lo ocurrido. Sin embargo, era consciente de que una vez traspasaba esa frontera, no había marcha atrás. En mi corazón, no se trataba simplemente de una línea, sino de una marca difuminada cuyo rastro se me escapaba. No podía sacar de mi mente lo sucedido. La manera en que mi ser reaccionó ante Apolo, cómo su mera existencia colmó mis sentidos. Traté de alejarlo de mi mente y persuadirme de que había sido simplemente un instante pasajero de descontrol, pero no fue así. Nuestro lazo se había fortalecido aún más, y mientras trataba de no prestarle atención, sentía que me absorbía por completo. Una vez más, mi esposo había partido, dejándome en soledad junto a mis reflexiones y a Apolo. Él no podía darse cuenta de que, aún estando juntos, en realidad yo ya no estaba presente. Mis pensamientos estaban dominados por el recuerdo del granero, la compañía de Apolo, su calidez y la manera en que despertaba en mí sensaciones inexplicables. Se sentía como si una parte de mí hubiera intuido algo que desconocía por completo. Fue imposible callarlo. Experimentaba una especie de confusión constante, anhelando su presencia en todo momento en que no estábamos juntos. Sentir su aliento rozando mi piel, el calor de su cuerpo pegado al mío, ocupaba todos mis pensamientos. Comencé a visitar el granero todos los días, incluso cuando mi marido estaba allí. Creaba justificaciones, mencionaba la necesidad de respirar aire puro, salir a caminar o disfrutar de un instante de calma a solas. No podía permitir que descubriera mis sentimientos, lo que realmente pasaba por mi mente. En ese preciso instante, lo que necesitaba era la presencia de Apolo por encima de todo lo demás. Entre nosotros existía una conexión tangible e innegable. Cada vez que traspasaba la puerta del granero, parecía que entraba en un mundo aparte, donde solo Apolo y yo existíamos. En un mundo donde los ruidos del ambiente y las demandas de mi vida desaparecían por completo. No obstante, al arribar al granero en esta ocasión, se percibía que algo había experimentado una transformación. Apolo no se encontraba en el establo como de costumbre, aguardando mi llegada con su mirada cariñosa. Hice sonar su nombre. Mi tono era apacible, aunque cargado de premura. Siempre contestaba cuando le telefoneaba, pero en esa ocasión solo reinó el silencio. Una oleada de miedo recorrió mi pecho. Recorrí el granero de un lado a otro, abriendo las puertas de cada establo en busca de hallarlo. Al fin pude oírlo. El relincho de Sura resonó en el granero. Lo seguí hasta descubrirla de pie cerca del extremo opuesto del establo. Se encontraba en ese lugar, con la mirada hacia abajo, como si estuviera inmerso en sus reflexiones. Al mirarme, sus ojos centellearon y se acercó trotando hacia mí, sus pezuñas resonando en un ritmo constante en el suelo firme. Permanecí estático por un momento,
observándolo aproximarse hacia mí. Y en ese momento se acercó, rozándome suavemente. Sin embargo, en mi interior se agitaba algo una vez más, un anhelo callado, una urgencia inevitable. Mientras acariciaba con ternura su cuello, dejé escapar un suspiro tembloroso. Bajo mis dedos, el músculo temblaba en respuesta a cada movimiento. Se podía sentir la conexión entre nosotros, una cercanía difícil de explicar. Experimentaba cómo la distancia entre nosotros se reducía, como si Apolo y yo nos fusionáramos de una forma que iba más allá de lo material. Era imposible para mí dar una explicación. En ese momento, parecía que estábamos en sintonía a un nivel completamente nuevo para mí. Nuestro lazo emocional se había fortalecido tanto que resultaba complicado diferenciar mi ser de Apolo. Se mostraba receptivo a cada idea, a cada emoción que surgía en mi cabeza. Entendía cada uno de sus movimientos, como si pudiéramos comunicarnos sin palabras. Nuestra comunicación era natural y fluida. Sentí su presencia de una manera reconfortante. El calor de su piel disipaba cualquier incertidumbre que pudiera quedar. No hacía falta entablar conversación. Éramos los únicos presentes. Un vínculo tranquilo nos unía. Llevaba un tiempo sin cuestionarme el motivo de esta situación. No valía la pena seguir tratando de entenderlo. Apolo cambió de lugar, acomodando su postura para que su pecho se acercara suavemente al mío, provocando en mí una inesperada emoción. Sentí su aliento tibio rozando mi piel. Al cerrar los ojos experimenté cómo esa emoción se difundía a lo largo de todo mi ser. Recorrí su pelaje con mis manos, sintiendo su calidez y la tranquilidad que transmitía. Experimentaba cómo mi corazón aceleraba su ritmo. Sin embargo, no se trataba únicamente de la proximidad física, aunque era algo innegable. La emoción intensa consistía en descubrir algo que trascendía lo común. Apolo había dejado de ser solo una criatura en mi vida. Había evolucionado hacia algo distinto. Nadie más lograba conectar conmigo de esa forma, y yo también lo comprendía profundamente. Nuestras miradas se encontraron una vez más, y experimenté una intensa corriente energética entre nosotros. La conexión se hizo más profunda, resultando a la vez inquietante y fructífera. Experimenté una breve fusión con él. No era solamente una persona, sino que éramos un grupo. De manera automática, mis manos se dirigieron hacia su cabello, atrayéndolo hacia mí. Me sentí abrumada por la intensidad del momento, como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera. A pesar de ello, una parte de mí era consciente de que no sería posible, de que el costo sería excesivo, ya que no solo me separaría de mi esposo, sino también de la seguridad que siempre había tenido. Me quedaba inmóvil por el temor. Mi marido aguardaba una contestación. Sin embargo, las palabras se me escurrían. En su expresión se reflejaba algo desconocido para mí, una combinación de recelo y serenidad perturbadora que me hizo sentir vulnerable. ¿De qué manera podría describir lo sucedido entre Apolo y yo? ¿De qué manera podría decirle la verdad sin arruinar lo que habíamos edificado en nuestra relación? Al final, mi voz se quebró, como si estuviera enfrentando un flujo intenso de sentimientos. No sucede absolutamente nada. Confieso que mentí. Sin embargo, a mi marido no le dio la impresión de estar convencido. La tensión entre nosotros era evidente, y su mutismo comunicaba más que cualquier discurso extenso. Desconocía por cuánto tiempo adicional sería capaz de mantener en secreto la verdad, ni siquiera si era conveniente continuar guardándola. Aunque mi interior estaba siendo sacudido por una tormenta, Apolo continuaba presente en mis pensamientos. En ocasiones, al marcharse mi esposo, me sorprendía en el establo en busca de consuelo en su presencia, a pesar de ser consciente de que dicho consuelo conllevaba un costo que no estaba dispuesta a asumir. Quizás
No estaba seguro de poder afirmarlo. Sin embargo, todo era diferente ahora. Una voz interna me advertía de que ya no había posibilidad de retroceder. La relación que tenía con Apolo ya no se limitaba únicamente a la atracción física. Tenía una profundidad mayor, era más riesgoso y tenía una intensidad superior. Mi mente estaba llena de dudas, sin saber qué camino tomar, y dudaba sobre su deseo de hallar la ruta de retorno. ¿De qué manera podría continuar mi vida con esta contradicción, con este misterio que consumía mi ser? ¿De qué manera podría conservar mi vida tal como era, mi matrimonio sin cambios, a pesar de ser consciente de que una parte de mí ya no estaba en este mundo? La creciente dificultad de ignorar la oscuridad que me rodeaba era evidente. Sin embargo, el resplandor de Apolo continuaba ejerciendo su atracción sobre mí, como un imán del cual no podía liberarme. ¿Podría dejar atrás todo, renunciar a mi vida pasada, por algo tan arriesgado y atrayente? La solución se encontraba a una distancia menor de la que imaginaba. Estaba indeciso sobre cuál camino tomar. Tenía el deseo de hacer una confesión, de expresar a voz en grito lo que sentía, pero me resultaba imposible. Una parte de mí anhelaba poner fin a todo, deshacerme de la falsedad que había tejido durante un largo periodo. Por otro lado, la parte más sombría se atemorizaba ante la realidad. Expresé mi desconocimiento con un tono de voz notablemente distante de mis intenciones. Maldije la rapidez con la que latía mi corazón y el ligero temblor de mis manos. Con una mirada profunda, me examinó detenidamente antes de apartarse de la entrada y dirigirse hacia donde yo estaba. Le he estado brindando cierta distancia porque creí que la requerías, expresó en voz suave, casi cariñosa, aunque también con un matiz de inquietud. Pero esto no representa quién eres. Te has mostrado de manera distinta. No logré contestar. Experimentaba una sensación de desconexión y vacío. La esposa que una vez fue suya parecía haber desaparecido, sumergida en un universo que ya no me pertenecía. Un universo que ya no se correspondía con la persona en la que se había convertido. Me encuentro en buen estado. Al final, logré articular las palabras, a pesar de ser consciente de su incredulidad hacia mí. No logró convencerse. Observó por un instante adicional, como si hubiera llegado a una conclusión, y luego se marchó. Salió de la habitación en silencio, sin añadir palabra alguna. La ausencia de sonido que vino después resultó abrumadora. Oí cómo se desplazaba por la cocina. Comprendí que estaba tratando de encajar las partes de un acertijo que le resultaba imposible resolver. Anhelaba evadirme, correr hacia el granero, estar junto a Apolo, donde solo contaba la calidez de su presencia y la tranquilidad que disfrutábamos. Sin embargo, me resultaba imposible. Con la llegada del frío, mi pensamiento se centraba constantemente en esa persona. Apolo ocupaba todos mis pensamientos, envolviéndome en una mezcla de emociones difíciles de comprender. Esa tarde, al salir mi esposo para una cita, me decidí. Sabía que mis decisiones cambiarían todo, pero en ese momento solo podía enfocarme en lo que sentía. Al llegar al granero, fui recibido por Apolo de la misma manera de siempre. En ese momento me encontraba imposibilitado para apartar la mirada de sus ojos, como si algo enigmático en su mirada me atrapara por completo. La conexión que teníamos era evidente, un vínculo intangible que nos unía en ese lugar, apartados de todo lo demás. Me acerqué a él. Mis manos temblaban al rozar su cabello. En esta ocasión, algo nuevo se presentaba. Algo con una fuerza y una intensidad superiores a las anteriores. De repente, mi cuerpo se relajó por completo y una intensa sensación de anhelo me invadió. Mi mente estaba en blanco. Mi mente era un torbellino de caos. De pronto, un sonido se hizo presente. Con un sobresalto mis ojos se abrieron de par en par
y mi corazón pareció detenerse. Salí velozmente, con la respiración agitada, observando a mi alrededor dentro del granero. No correspondía al ruido producido por mi esposo, pero sí me hizo estar en guardia. Apolo me miraba fijamente, con su cuerpo rígido. Sin embargo, la conexión entre nosotros permanecía sólida, indestructible. Todo a nuestro alrededor daba la sensación de haber quedado inmóvil. En ese instante fue cuando percibí el sonido de la puerta de su habitación. Al abrirse, el granero emitió un sonido de crujido. Escuché la voz única de mi esposo resonando a mi alrededor. Llegué con anticipación. Quedé completamente inmóvil de repente. Permanecí inmóvil, sin poder desplazarme. Cada vez que me acercaba al granero, el sonido de mis pasos resonaba en mi cabeza, recordándome una cuenta atrás. Las mentiras ya no cabían en ese lugar. Ya no podía ocultarme. La verdad se encontraba allí, a punto de salir a la luz. Mis disculpas. Murmuré suavemente, las palabras apenas escapando de mi boca. Sin embargo, no recibimos ninguna contestación por su parte. No hacía falta pronunciar palabra alguna. La expresión de su mirada revelaba su sufrimiento. No había manera de arreglar lo que se había roto entre nosotros. La situación entre Apolo y yo era irreversible. La narración había alcanzado su desenlace trágico, sin tener claro el camino de retorno ni el deseo de emprenderlo. Había ocurrido una transformación total. Mi existencia, mi esencia, todo se había visto distorsionado y fragmentado de formas que me resultaban incomprensibles. En ese momento preciso, cuando el silencio se extendía entre los dos, comprendí que no había vuelta atrás a lo familiar. Todo cambiaría por completo. La situación era completamente distinta ahora. De esta manera, al igual que las piezas de un rompecabezas dañado, todo se vino abajo. Lo que antes se veía como algo seguro, ahora es inevitable. Siempre termina por abrirse paso, incluso cuando resulta difícil de aceptar. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que ocurriría tras este descubrimiento? ¿Cuál sería el destino actual de la protagonista? Comparte tus impresiones en la sección de comentarios. Nos gustaría conocer tu opinión. Si disfrutaste de este cuento y deseas leer más historias similares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Siempre estamos preparados para descubrir nuevas sensaciones contigo. Por supuesto, no dudes en compartir este vídeo con tus amistades para que puedan disfrutar de este estilo de relato.